comunidad jimandina. El día de hoy me encuentro con Adriana Carreño Castillo, una escritora, promovedora, bibliotecaria y tallerista colombiana. Algunos de sus libros son Encuentro en la Laguna, Historias que corren como ríos y Una carta para Luciana. Hola Adriana, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Me encanta estar acá en este colegio compartiendo con los niños y las niñas las cosas que he escrito y las historias de este libro que está recién salidito de la editorial Panamericana. Bueno Adriana, y cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir? Bueno, muchas cosas en la infancia. Yo tuve la oportunidad de crecer en una familia lectora. Mi mamá contaba muchas historias, mi papá era buen lector, tuve buenos maestros de español y literatura, tuve hermanos que leían conmigo, entonces había una atmósfera donde la palabra escrita y la palabra oral eran muy importantes, así que ese fue como el inicio, y luego también como las propias experiencias, lo que me pasaba, las cosas que sentía y la necesidad de expresar a través de algún modo, a través de algún medio, me llevaron a la escritura. Así que creo que sigue siendo como el impulso, cuando tengo algo que decir, cuando necesito contar algo, cuando necesito sacar de mí algo que me interesa, algo que me importa, pues viene la escritura. Qué lindo. ¿Qué te incentivó? Y ahora te quisiera preguntar un poco acerca de tu libro Historias que corren como ríos. ¿Qué te incentivó a escribir acerca de nuestros antepasados y sus historias? Pues digamos que yo venía haciendo una investigación sobre las tradiciones orales latinoamericanas, las historias contadas por algunos pueblos indígenas latinoamericanos, en especial colombianos, y apareció la posibilidad de trabajar con, en ese entonces, la editorial SM y con la editora, que es una gran editorial, se llama María Fernanda Paz Castillo, y con ella estuvimos conversando sobre, bueno, sería lindo poder traer algunas historias para que los niños las conozcan, pero quizás historias que no son tan conocidas de la tradición oral, y también poder tomar de cada lugar de Latinoamérica algo. Entonces de ahí surgió una investigación, de ahí surgió una selección, así que la motivación viene de un interés personal, pero también de un interés editorial que quería como concretar en un libro ese deseo de acercar a los niños y a las niñas a las culturas indígenas tradicionales de nuestro continente. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quisieran ser escritores? Pues yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno quiere escribir es convertirse en buen lector. Y un buen lector puede ser muchas cosas. O sea, ser buen lector puede implicar leer muchos tipos de texto o un solo tipo de texto, leer grandes cantidades o tal vez leer con mucho cuidado aunque sea poco. La definición de buen lector es una definición que no es tan simple. Sin embargo, yo diría que alguien que esté interesado en leer y en poder leer como escritor, porque cuando lees como escritor estás pescando, estás buscando, ¿cómo dijo esto? ¿Cómo logró este personaje? ¿Cómo expresó esta idea? ¿Qué es lo que hay como detrás, ¿no? Escarbar un poco. Eso me parece que forma la práctica de la escritura, creo que le ayuda. Y siento que hay un asunto de medir mucho la propia capacidad de escribir. Es decir, a veces nos lanzamos a escribir y sentimos que estamos ahí, que lo logramos, pero uno debe desconfiar siempre un poco de lo que escribe y entonces acompañarse de otros para que te lean, para que te ayuden, para que te apoyen, salir un poco del propio mundo, pero al mismo tiempo confiar. ¿Viste? Es un poco contrastante, no confiar demasiado, pero sí confiar, ¿no? Porque probablemente lo que tengas que decir es muy valioso y tu voz sea muy valiosa y nos podemos estar perdiendo de una voz valiosa porque quien la aporta no tiene suficiente confianza. Finalmente diría que todos podemos escribir, todos tenemos la posibilidad de hacerlo y todos tenemos algo que contar. Lo importante es encontrar el modo y bueno, por supuesto la perseverancia, ¿no? Seguir intentando. La escritura es un oficio que requiere de cierta disciplina, así que perseverar en el intento.
Eso te diría. Bueno, la verdad, muchas gracias Adriana, la verdad disfrutamos muchísimo tu charla y recuerda que el Gimnasio de los Andes siempre tendrá tus puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias, así se siente. Gracias. Hoy es un día muy especial para grado tercero porque nos visita una escritora colombiana que ha escrito muchísimos libros, pero hoy nos trae unas historias cortas, cuentos, leyendas, que algunos de ustedes de pronto, algunos ya leyeron, tal vez otros no, pero las historias que vamos a conocer el día de hoy son de esas historias que nos hacen preguntar varias cosas. ¿De dónde venimos? El porqué de las cosas. Todas estas historias nos las va a narrar, nos las va a contar nuestra querida invitada. Hoy, grado tercero, da inauguración a sus actividades en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, Filbo 2025. Sin más preámbulos, le quiero dar la más calurosa bienvenida a nuestra escritora invitada. El día de hoy, Adriana Carreño, bienvenida. Un aplauso. Muchas gracias. Estoy muy feliz con esta invitación que me ha hecho el colegio, que me ha hecho Einar, que me ha hecho la editorial Panamericana, porque el libro del que estabas hablando hace un momento pues está editado por Panamericana. Entonces me alegra mucho poderlo compartir con ustedes hoy, pero antes de hablar del libro yo quisiera iniciar contándoles un poco sobre mí y también preguntándoles algunas cosas para conocerlos un poco a ustedes. Lo primero que quisiera saber es si ustedes han leído algo mío, algo de este libro, ¿lo conocen? ¿Alguien? En una clase les hablaron de ese libro. Ah, bueno, chévere. Chévere porque con eso yo ya sé qué contar y qué no. A mí me parece, por ejemplo, que si les cuento demasiado, cuando lo vayan a leer, los que no lo han leído, pues se van a perder la sorpresa, ¿cierto? Entonces voy a contar, pero no tanto. Voy entonces a contarles de mí. Les voy a ir contando datos, cosas que pueden ser interesantes para ustedes, lectores, y que pueden ser interesantes para mí como escritora contar, compartir. Bueno, yo nací en Bogotá hace 47 años, eso es un montón de tiempo. Y cuando yo era pequeñita como ustedes, más o menos de la edad que tienen ustedes, a mí me encantaba leer, me encantaba escribir y me encantaba, ya ahora más ratico les voy a dar la palabra, bueno, para que podamos avanzar. Yo les digo cuándo podemos levantar la mano y hacer las preguntas. Entonces cuando era como ustedes, pequeña, no tanto, a mí me encantaba leer y me encantaba escribir. Y lo que yo leía, pues era lo que caía en mis manos, porque resulta que mi papá era un hombre que leía mucho, le encantaban los libros, y él tenía libros de temas muy raros en la biblioteca, pero a mí me encantaba como coger libros y abrirlos y mirar qué me encontraba, y también los periódicos. Ahora vamos a participar, ¿vale? Ahora levantan las manos. Y me encantaban las tiras cómicas, me encantaba leer las tiras cómicas de esa época que salían en el periódico. Ahora ya no se ve tanto el periódico y no se ven tanto tiras cómicas en el periódico, pero esa era como mi lectura inicial. Y luego me pasó algo, yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, y es que como, no sé, probablemente 8 años, 7 años, yo me enamoré por primera vez. Yo me enamoré y yo era muy tímida, yo sentí que la única forma de expresar ese amor
porque yo no era capaz de decirle al niño que me gustaba, la única forma fue escribiéndole. Escribía cartas de amor, pero nunca se las entregaba. O sea, yo escribía cartas que se quedaron siempre conmigo porque yo no era capaz de entregarle las cartas al niño. Entonces, así empecé yo a escribir. Y yo hacía algo que no sé si ustedes lo hacen, pero es que yo cogía poemas que me encontraba, poemas de amor, y yo empezaba como a escribir mi propia versión de esos poemas. Eso en teoría se llama plagio, pero era muy inocente y muy pequeña para entender que eso, pues digamos, si yo iba a seguir un camino en la escritura no lo podía seguir haciendo. Pero cuando nosotros empezamos a leer y a escribir, imitamos. Esa es una forma de aprender a usar el lenguaje para escribir y para encontrar nuestra propia voz. Imitamos. Así como cuando uno ve a un cantante que canta muy bien como a uno le gusta, uno intenta imitar su estilo. O cuando a uno le gusta cómo pinta un pintor y uno quisiera pintar como ese pintor, uno empieza a imitar su estilo. Así hacía yo con la poesía cuando era pequeña. Eso fue el inicio de mi camino como escritura, muy pequeñita, como ustedes en su edad. Luego pasaron los años, tuve grandes maestros de literatura en el colegio que me mostraron libros fantásticos, que me llevaron por libros geniales. Y cuando ya fui más grande, decidí estudiar literatura. Yo no sabía años atrás que eso se podía estudiar en la universidad, pero sí se puede estudiar. Entonces encontré la literatura en la universidad y estudié literatura. Luego me pasaron cosas en mi trabajo, en lo que empecé a hacer, en mi vida profesional, que me llevaron a encontrar la literatura que se escribía para ustedes, para los niños, y me enamoré de la literatura infantil. Es en este momento una de las cosas que más me llama la atención, la literatura infantil, que más estudio y que más leo. Sin embargo, yo seguía con el bichito de la escritura, me gustaba escribir, no solo porque estaba enamorada, sino por cualquier motivo. Me gustaba mirar, observar el mundo y ver lo que pasaba. Me fijaba mucho en las historias que me contaban, en las noticias que leía en la prensa, y estaba muy atenta porque quería contar cosas, porque sentía que yo tenía cosas por decir. Y entonces surge mi primera novela, que es un homenaje a ese primer amor de la infancia y a la escritura de cartas. Yo quería seguir escribiendo, escribí esta primera novela que se llama Una carta para Luciana, que es una historia de amor y de cartas. Resulta que cuando yo escribí ese libro se ganó el premio Barco de Vapor. Fíjense que en esta foto, yo no sabía que iba a estar aquí, pero está muy bien. ¿Sí ven que tengo algo en las manos? Es un premio, ese es el premio Barco de Vapor, que es un premio para literatura infantil. En el 2012, con esa primera novela me gané ese premio. Y eso significó para mí como una carta para Luciana, se llama. Una carta para Luciana. Y ese premio significó como una confirmación. Yo en ese momento pensé, bueno, sí, vamos a escribir, vamos a seguir escribiendo, voy a seguir escribiendo. Y seguí escribiendo, y fue cuando vino mi segundo libro, que hoy les traigo reeditado, porque a veces los libros se imprimen y luego se venden todos, y los libros, cuando uno escribe un libro con una editorial, tienen un tiempo, como un contrato, y esa editorial los tiene por ese tiempo, los vende, los distribuye, pero esos contratos se acaban. Entonces ese segundo libro, tuvo un contrato, se acabó, y luego Panamericana dijo, queremos reeditar ese libro, volverlo a sacar, volverlo a darle vida. Entonces yo digo que Historias que corren como ríos es un libro renacido, volvió a nacer, ya había nacido, tuvo una vida,
y esa vida también empezó a acabar, y cuando vuelve a la vida con Panamericana es un nuevo libro. Entonces este libro tiene unas ilustraciones preciosas, ahora cuando les lea un poquito les mostraré. Ese fue mi segundo libro. Y luego vinieron más libros, vinieron libros sobre todo para niños. Me gusta escribir para los niños porque me conecta el lenguaje de los niños, la forma en la que los niños piensan. Yo fui una niña, todos pasamos por esa etapa. Escribo para los niños porque me gusta cómo ven el mundo los niños. Me gusta cómo hablan, lo que se preguntan, las cosas que piensan. Me gustan las experiencias de la infancia. Y mi infancia, mi propia infancia, es un momento grato para mí. Entonces me gusta recordarlo con los libros. Habiendo contado esto, quiero compartirles un poquito de este libro. Un momento. Entonces voy a contarles de este libro que se llama Historias que corren como ríos. Este es un libro que tiene 13 historias entre mitos y leyendas latinoamericanos. Entonces, aquí hay historias de varios países de Latinoamérica. Hay historias de México, hay historias de Colombia, hay historias de Paraguay, de Brasil, de Venezuela. Lo que pasa es que las historias que hacen parte como de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, no necesariamente pertenecen a un solo país. Hay historias que pertenecen al mismo tiempo a varios países. Por ejemplo, cuando hay una frontera, un límite entre un país y otro, las historias las comparten las personas que viven en esa frontera. Entonces no necesariamente son de un solo territorio, sino que pueden ser de varios lugares. Y además, las historias orales, que son las historias que se cuentan, que se dicen, viajan por el espacio y por el tiempo en la medida que son contadas por las personas. Entonces no se quedan quietas. Por eso este libro se llama Historias que corren como ríos, porque se mueven como se mueven los ríos, ¿no? Los ríos tienen un caudal, un curso y se mueven. Así son las historias orales. Les voy a leer la historia de El brillo del Isondú. Es una historia de los pueblos guaraníes que están están en muchos lugares, pero sobre todo en Brasil y Paraguay. Están tocando esos dos territorios, pero se han repartido por muchos territorios más. Hay un insecto que deslumbra por su belleza y su luz, el isondú, bichito de luz o luciérnaga. El isondú es una luciérnaga. Dicen los abuelos que hace muchos años, más de los que podemos contar con las patas de un centenar de 100 pies, se podía ver al dios Tupá sentado contemplando a los hombres que había creado. Le habían quedado realmente bien hechos, pero los vio temblando de frío y se compadeció. Era una buena idea compartir con ellos el fuego y darles un poco de calor y luz en las noches sin luna. Alrededor del fuego que Tupá les había regalado, los hombres bailaron, cantaron y durmieron soñando que saltaban en colchones de nubes. Pero no todo era perfecto para los hombres guaraníes. Aunque Tupá los apreciaba y deseaba verlos contentos, el oscuro dios Añá no soportaba que estuvieran tan a gusto en el mundo. Una noche, Añá viajó a un lugar de la selva donde los hombres se reunían en torno a una fogata. Escuchó sus cantos, siguió el ritmo de sus danzas y los vio cocinar los alimentos en las brasas del fuego. No puede ser así, pensó. Los hombres tenían demasiado, qué mimados eran.
Tanta rabia sentía que desde el fondo de su gigantesco estómago lanzó una bocanada de aire helado y sopló hacia el fuego de los hombres, apagando las llamas de su fogata. Las chispas volaron por valles y montañas y pronto la tierra se volvió fría y el humo la invadió. Fueron difíciles los días que vivieron los hombres, se congelaban y morían de hambre. Habían probado el fuego y les gustaba estar bajo su protección y su luz. Necesitaban tenerlo de nuevo. Con el toque de sus manos transformó las chispas en isondúes, en luciérnagas, y soltó a los insectos para que volaran libres. Añá se enfureció al ver los destellos de lo que suponía eran llamitas de fuego. Lanzó de nuevo una bocanada de aire con todas las fuerzas de su cuerpo, pero esta vez las luces no se apagaron. Los isondúes se mantuvieron encendidos en medio de la oscuridad. Tupá quiso darle a Añá una lección definitiva en castigo por su maldad, y con un soplo suavecito a las brasas de la fogata le volvió a dar vida al fuego de los hombres. Aunque Añá quiera apagar el fuego, siempre quedará una brizna que se enciende con el soplo suave que los hombres aprendieron a producir. Y aunque intente una y otra vez extinguir las luces de los isondúes, estas siempre brillarán y les recordarán que Tupá, la fuerza del bien, es más poderosa que él. Fin. ¿Listo? ¿Les gustó? La ilustración es un fuego en medio de dos hombres, un hombre mayor y un niño, y hay una luciérnaga y hay otra por aquí. Entonces, esta es la ilustración para esa historia, para que lo tengan presente. ¿Quién es un libro más famoso? Bueno, el libro que les conté del premio de Una carta para Luciana es quizás el libro más famoso por el premio, pero luego ha habido otros libros que han tenido muchos lectores. Bueno, pues el que les conté ya, Una carta para Luciana, es una historia de amor, es una historia de escritura. Está Música para fantasmas, que es otra novela, que es la historia de un fantasma, un abuelo fantasma y su nieta que tienen que descubrir un misterio. Está Encuentro en la laguna, que es una historia de animales, y está este que les vengo a presentar. Esos son como los libros. Mi mamá cuando era pequeña también le gustaban leer muchos libros y tú eras una de sus escritoras favoritas. Wow, bueno, dale de mi parte a tu mamá un abrazo y dile que orgullo y qué honor. ¿Y cuál fue tu primer poema para hacer las cartas? A mí me encantaba leer a Rubén Darío. Ustedes han escuchado Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Bueno, ese poema era uno de mis poemas favoritos cuando yo era niña y me encantaba la poesía mexicana del romanticismo, que era una poesía rarísima, atemporal, no tenía mucho que ver con mi experiencia, pero no era para niños, pero a mí me encantaba. Y me encantaban los libros de Jairo Aníbal Niño, seguramente ustedes lo han leído. Me encantaba Celso Román, o sea, no hay un libro, de todos los libros que me he leído, no hay uno que me guste más de todos, pero por momentos hay libros que me gustan más que los otros que estoy leyendo. Ahora mismo estoy leyendo a una chica muy joven que se llama Tess Sharp, que no es, digamos, es una chica que escribe para adolescentes, para adultos también, y me encanta, es una norteamericana, me encanta ella, el libro se llama La Desconocida. Pero antes de eso, yo diría que de los últimos que he leído, hay una autora también norteamericana que se llama Kate DiCamillo. ¿La conocen? Kate DiCamillo. Bueno, ella es fantástica. Eso es como lo último que he leído.
Y el que mencioné hace poquito, Los amigos del hombre, también es uno de esos libros que me encantan. ¿Cuál libro nos recomiendas leer? ¿De los míos? Sí. Todos. Bueno, miren, hay una cosa, y es que a veces los libros tienen como una indicación para ser leídos por ciertas edades. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. A veces cuando un libro dice para leerse de 7 a 9 años y un niño de 10, 12, 15, 20, 50 lo lee y lo disfruta, pues ahí se rompe como esa indicación. Yo creo que para ustedes, en la edad que están, este es un libro fantástico. Historias que corren como ríos es un libro fantástico, además porque yo sé que hay un momento en la edad escolar en el que empezamos a explorar mitos y leyendas. Entonces creo que es un libro chévere para leer en esa época, pero todas las otras historias pueden ser muy entretenidas y de mucho gusto para ustedes, dependiendo de lo que les esté pasando, cómo estén viviendo, qué les gusta leer, si les gusta el cuento, o les gusta la novela, o les gusta el libro ilustrado. ¿Cuántas cartas hiciste cuando eras pequeña? Bueno, no sé si eso es importante, como cuántas, ¿qué más da? Hice muchas, ¿saben? Le escribía mucho como, ¿quién lo contó por aquí? Le escribía mucho a mi mamá y le escribía mucho a mi papá cartas. Y bueno, le escribí a mis compañeros, a mis amigas. Yo creo que escribí decenas de cartas, casi cientos de cartas, muchas cartas. Además, ¿saben? En esa época se escribían muchas cartas porque no teníamos WhatsApp, no teníamos correo electrónico, no teníamos, ¿saben?, otras formas que existen hoy. Entonces la carta se usaba mucho, era muy popular. ¿Cuál fue el libro que más te gustó escribir? El libro que más me gustó escribir, qué buena pregunta. Miren, a veces escribir es una cosa que da mucho placer, fluye muy bien, anda todo chévere, uno tiene muchas ideas, sale fluido cantidad, y otras veces es un poco difícil, duro, no quiere salir, hay bloqueos, a uno no se le ocurren cosas, se meten problemas. Entonces, porque no son historias que me inventé completamente yo. Les di mi voz, les di mi palabra, hice mi versión, pero tuve que investigar mucho y a mí me gusta investigar. Entonces creo que, respondiéndote, este es uno de los libros que más he disfrutado escribiendo. Gracias por preguntar.